Dhamma me shabla sovade Oma Guru Vajradhara Surumahati Muni Shasade Kama Uttavahadaye Sri Mahadra Vasamahanya Sarvasiddhi. Okay, Uttaji. Okay, let's continue a bit. You ready for translation, Caroline? No, yes. Sat on the mic, huh? Yes. Okay, so. Okay. Hello. Okay, ahora tenemos más o menos una hora, ¿no? Okay, so. Talvez es mejor si vosotros me hagan preguntas, ¿no? Porque no podemos completar el texto en una hora, ¿no? Por ejemplo, para mí no puedo hablar para siempre, sin problema, ¿no? Soy bueno de hablar, ¿no? Pero tal vez alguien quiere saber algo específico, ¿no? Okay? So, pregúntame. Okay, please, por favor. Paulo, ¿quieres saber algo? ¿No? Sí, quiero saber de parte tuya lo que es, no una interpretación mía de lo que he hecho. Con respecto a esa última parte que también está en la autocura. Well, we're doing this. Paso en la larga vida. Entonces poder como comprender más y entender más cómo estamos haciendo. Okay, so in both autocura and making peace in the environment, at the end we're going like, oh, yeah. Entonces dice que tanto en la práctica de la autocuración tántrica como del medio ambiente hacemos esa parte que el Lama acaba de mostrar. Okay, so there's different ideas about this, okay? I mean, it's a very profound mantra of our home, okay? Entonces hay diferentes ideas en relación a esto. Lo primero es que Om Ahum es un mantra muy profundo. Okay, when I was young, one of the first Buddhist teachings I ever went to is how you can get enlightened by saying Om Ahum. Entonces, cuando ella era joven, una de las primeras enseñanzas a las que fue era cómo alcanzar la iluminación a través del Om Ahum. Yeah, just with Om Ahum you can do everything, yeah? Porque solamente con Om Ahum podemos alcanzar todo. So it's something I never, I never forgot that teaching. You know? Ya dice que ya se le olvidó esa enseñanza. No, I never forgot. Ah, no, nunca se le olvidó. Para que vean que entiende. Okay, so for example, we have Lama Gancgehn, who's the founder of our Gelugpa tradition in the 14th century. Entonces tenemos al fundador de la tradición Gelugpa en el siglo XIV, Lama Gancgehn. He made a very interesting book with 100 meditations on Om Ahum. Él hizo un libro súper interesante que son las 100 meditaciones con Om Ahum. Okay, so with Om Ahum you can bless things, yeah? Entonces con Om Ahum, por ejemplo, podemos bendecir cosas. So for example, when we're blessing food, the environment, whatever, nectars, we do Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Entonces cuando bendecimos los alimentos, néctares, el medio ambiente, hacemos el Om Ahum. Okay, so in the environment practice, it explains, it says, Hum purifies all faults of color, smell and potential. Entonces en la práctica del medio ambiente decimos Hum purifica nuestras faltas de color, smell and potential. Smell? The faults of color, smell and potential. Las caídas, the faults of color, smell and potential. Color? Color, de color, yeah. Sí. Olor y potencial. Yes. Okay. R transforms it into nectar. Y las transforma en néctar. Om multiplies and increases it. Om las multiplica y las incrementa. Okay, so this is something taken from one very important meditation called the inner offering, yeah? Esto proviene de una importante meditación que se llama la ofrenda interna. Okay, so what's the inner offering? ¿Y cuál es la ofrenda interna? Okay, so you see our tattoo wall, our beautiful tattoo wall here in Santiago. Entonces vemos nuestro hermoso tatuaje en la pared de nuestras compas de Santiago. Yeah, okay. It shows we need to transform our 5 negative emotions into 5 wisdoms. Que nos muestra cómo transformar nuestras 5 emociones negativas en las 5 sabidurías. The 5 elements, impure elements, into 5 pure elements. Y los 5 elementos impuros en los 5 elementos puros. When we do that, we become awakened, we become a Buddha. Y cuando hacemos esto,
estamos despiertos, nos convertimos en un Buda. Okay, this morning I started by saying actually we need to do 13 things, and I explained about definite emergence, bodhicitta, and emptiness, and the other 10 I didn't say. So the other 10 is this, yeah? Okay. Entonces en la mañana yo hablé que eran 13 cosas las que teníamos que hacer para alcanzar la iluminación. La renuncia o Definite emergence, salida definitiva, la bodhicitta y la vacuidad. Y nos faltaron otras 10 que son lo que está atrás de ella. yeah? Los 5 Budas, las 5 madres. So, what Lama Gancgehn tried to do is like in the Tibetan tradition, which is very, very beautiful, okay? Lo que intentó hacer Lama Gancgehn es que la hermosa tradición y muy bonita tibetana, We're repeating all these things like many, many times, yeah? repetimos muchas veces estas cosas, But I think he tried to make us like wake up and see the point of these meditations. para hacernos como despertar y que comprendamos como la idea central de estas meditaciones. So, in the end of making peace the environment, we do hum, hum, om, hum, right? Yeah. Entonces, al final de la práctica del medio ambiente hacemos hum, a hum. So this is like the inner offering, okay? Y esta es la ofrenda interna. So the idea is that, you know, our negative minds disappear, we become wise and kind and generous. Entonces la idea es que desaparezcan estas mentes negativas y nos volvamos sabios, amables y generosos. And our impure elements transform into healthy ones, yeah? Y que nuestros elementos impuros se transformen en elementos puros. Anyway, we have a lot of this. Why we're doing like this is the idea. No, we do like this, no? Like, so it's the idea of like gathering the energy from the universe, you know? Entonces cuando hacemos la primera parte con los brazos hacia arriba, es como de reunir las energías del universo. So, for example, when we do like Om, no, it's all the holy body energy of all the Buddhas, okay, of all the awakened ones, yeah? Entonces cuando hacemos Om, estamos reuniendo todas estas energías de los Budas sagrados, las energías del universo. Yeah, or we do like red lights and nectars, all the holy speech of all the Buddhas. Entonces cuando decimos A, es toda la palabra sagrada de todos los Budas, de color rojo. Okay, and like this, we're gathering Y and así estamos absorbing all the holy reuniendo mind of all the Buddhas. y absorbiendo finalmente con el Om, A, con el Hum, la mente de todos los Budas. Yeah. So then we are a Buddha, an awakened one with Om, Hum, that's our 3 chakras. Y luego con el Om, A, Hum, ¿no es cierto? Nosotros alcanzamos el despertar en estos 3 chakras. Anyway, so that's the basic idea what we're doing. Esa es la idea central de lo que estamos haciendo. Okay. Any más preguntas? Por favor. Yes. Yo quería preguntar por los mudras de la práctica. Por algunos mudras. El del loto. Oh, the lotus, okay. Sí. Okay, so, in the Otokura, making peace of the environment, we're doing like this, okay, so for example, Pam, le, pe, he, ma, se, po, like this, yeah? Like Eso lo this. entienden. Sí, sí. Okay, so, okay, I'm doing it the opposite from you, yeah? First, right hand over left Lo hand. está haciendo arriba, entonces primero la mano, lo está haciendo al revés para que ustedes puedan ver. Primero la mano derecha sobre la izquierda. Okay, middle finger. El dedo mediano Okay, click. se chasquea. Okay, and then we go like this. We call this the lotus turning mudra. Entonces esto se llama el mudra de girar el loto. Okay, so, this hand needs to go like this. La mano derecha tiene que estar así, ella muestra como el Oh, dedo. that's it, you got it, yeah? So this hand opens like this, yeah? La mano derecha, yo no veo bien, pero está mostrando como He's abre. been before to us. I'm joking. We first met in Venezuela almost 30 years ago. He knows how to do it. This hand goes like this, okay? So this one's like whoop, and that one's like whoop. You see the difference? Entonces una se So abre what we desde do el is it's like a pulgar flower y la opening. otra se abre desde el meñique. Yeah. Okay. Yeah. Do you see what the difference? Yeah. So it looks like a flower. Entonces es como una flor que se abre. It's nice, no? Like a flower. Sí. Like a lotus, yeah. And then what we do is, it's not exactly like Tai Chi, but like we have to do like an infinity sign, 8. Entonces dice que esto no es exactamente como el Tai Chi, pero
pero como que estamos You should haciendo feel el like signo the del energy. infinito. You should feel like the energy between your hands. Y tenemos que intentar sentir la energía entre nuestras manos. No, los Okay. dedos, Lorena. Okay. Como el 8 del infinito. Yeah. Yeah. Exactly. Okay. Exactly like that. Yeah. You were doing very nice. Yeah. Then you go like this. Yeah. This Rinpoche used to explain that. Después hacemos esto de abrir las manos, que Rinpoche lo explicaba mucho. He explained that this actually was from the puja where we liberate people from the bardo after they die. It's like in the Buddhist tradition, we believe that you can be reborn many places. Yeah. Entonces esto se hace, los trajo de la puya para que los seres salgan del bardo. Okay, but sometimes you can get kind of stuck somewhere, so it's kind of to release them, Esto para que no queden atrapados, Yeah. sino que se liberen. For example, we pray to be reborn in the Pure Land of Sukhavati, the Pure Land of Buddha Amitabha. Entonces, por ejemplo, nosotros rezamos para renacer en la tierra pura de Sukhavati, que es la tierra pura de Buda Amitabha. Okay, it's really common in like Chinese Buddhism, East Asian Buddhism. Everybody prays, I want to go to Sukhavati. Yeah? Entonces, en el budismo de China es muy común que todas las personas oren para renacer en la tierra pura de Sukhavati. Okay, but sometimes you have enough merit to get there, but not quite enough merit because you're reborn in a lotus, yeah? But then the flower doesn't open, so you're stuck in a lotus. Entonces, a veces hay gente que como que tiene el mérito, pero casi todo el mérito, ¿y qué pasa? Que se quedan atrapados adentro del loto. Yeah, so you're in there inside, like in the womb, like in a lotus. So Como all el you need loto, is the como un lotus to open. vientre, Yeah? como una matriz. Ah, Entonces el loto tiene que abrirse. como un diamante en bruto. So this is like opening the lotus, yeah? Entonces estamos abriendo el loto. Okay, so at each chakra we do like this, okay? Entonces esto lo hacemos en cada chakra. Okay. Okay, so, okay. Each time we're doing this, okay? It's nice, huh? Es bonito. Okay. Any more questions? ¿Sí? Con respecto a los colores de cada chakra, hay una diferencia yo sé que me lo dijeron hace mucho tiempo y se me olvidó, que son la diferencia de colores en la curación 1 con la práctica del medio ambiente. ¿Por qué la diferencia? Because I explained that we have many different systems and we can't put them exactly together, yeah? Okay. Entonces dice que, ya lo explicó en la mañana, que tenemos muchos sistemas que decíamos que eran como unos software, que son los tantras. Okay, actually the environment practice, the element system is from Mahamudra system it's called. Yeah? Entonces la práctica del medio ambiente, el sistema de los elementos que se ocupa proviene del Mahamudra. Also it's in the Chittamani Tara. También está en Tara Chittamani. Okay, so if you look there, for example, now these explanations are in Spanish, I see, yeah? Okay. Ya, estas explicaciones ya están en español en caso que quieran. Okay, so Verlo. if you check there, it explains here is earth, it's the yellow one, the prana, no? Here's the wind, the green one, and so on, yeah? Entonces, si ustedes leen la explicación, van a ver que va a decir, por ejemplo, que en el chakra secreto tenemos el prana de la tierra de color amarillo, el del ombligo, el del viento de color verde. So these systems were, I suppose, I mean, theoretically they were all created by Lord Buddha, but may have been, or maybe by great yogis, you know, okay? Entonces, But they had the bueno, direct experience of the energies, these colors, you know? técnicamente, teóricamente, este sistema fue inventado o descubierto, porque en realidad no lo creó, existía, por el señor Buda, o también por grandes yogis, pero lo que es importante tener presente es por seres que han tenido la experiencia directa. So, you know, they were not all in contact with each other. They didn't have like the internet, you know, so each one in their own country, their own valley was discovering an amazing system, which came down to us as our tradition. Yeah? Entonces, bueno, antes no existía la internet, entonces cada cual fue descubriendo un sistema diferente en diferentes lugares del mundo, Well, and within India, Tibet, you know. ya sea India o Tibet. Anyway, so we have many systems, but the important thing is just do it, yeah? Entonces tenemos muchos sistemas, bueno, lo importante es hacerlo, Try it till we get some result, you know? intentarlo hasta que alcancemos algún resultado. I mean, it's not something we can intellectualize, you know? It's like, who knows why? What, you know? Why? Like, who knows? But anyway, why is it like that? But the thing is that it works, you know? Entonces no es algo que realmente podamos comprobar a nivel intelectual porque es así,
pero sí algo que funciona y por lo tanto tenemos que probar. Yesterday, one friend from Chile, she told me she had a dream about Lama Gancgehn, yeah, after he passed away, and he gave her a key, you know. So I found that very, it's the key to the mind, isn't it? The key to this chakra system, yeah. Entonces ayer una amiga chilena le contó que después que Lama Gancgehn despojó su cuerpo, ella soñó con él y en el sueño le entregaba una llave. Entonces esta llave es como la llave para alcanzar la iluminación. I mean, if you look in the Otokura 2 at the back, yeah, there's a picture of like we're in a cage, yeah, okay, and the guru is giving the key, yeah. Entonces en el libro de la autocuración 2 hay una ilustración que de hecho la hizo Lama Caroline, en el que nosotros estamos adentro de una jaula y afuera está el gurú con una llave en la mano. Anyway, so what we have to do is, okay, who knows why it's like that really? I mean, we have all these beautiful systems that work, you know. The main thing is just do it and try and feel, you know. Entonces lo importante es que tenemos todos estos fantásticos sistemas tantra que nadie sabe exactamente por qué son así, pero lo importante es que funcionan, entonces los tenemos que practicar. I mean, like in Otokura, the element systems from Yamantaka Tantra. En la práctica de autocuración, el sistema de los elementos proviene del Tantra de Yamantaka. Okay, so this is a big healing practice. Okay? Y es por eso una práctica muy sanadora. Actually, the one of the make a peace with environment is the profound meditation practice of the Mahamudra. Yeah? Y en la práctica de autocuración del medio ambiente es la práctica muy profunda del Mahamudra. Anyway, so yes, I mean, I've read many commentaries about the elements. So when Lama Gancgehn made this, I was his assistant, yeah? And I spent a whole year of my life reading all these commentaries on elements, which colour, what it means, why the water is here or here or here or here. There's all kinds of ideas, ¿no? Entonces Lama Caroline dice que ella fue la asistente de Lama Gancgehn cuando se redactó este libro, que se demoraron 1 año en prepararlo, y para prepararlo tuvieron que leer muchos libros de los sistemas de elementos donde se veían diferentes lugares, colores, etc. Okay, but conclusion, just do it, yeah? They're all beautiful, ¿no? Entonces la conclusión es inténtenlo, háganlo, porque son todos hermosos. And they work, they're healing funcionan, practices, yeah? la práctica funciona. Okay, when Lama Gancgehn launched this practice, was very positive tendra, positive auspiciousness. We were in Bodh Gaya in India, yeah? The place where Buddha achieved awakening, yeah? Cuando Lama Gancgehn, the first time, did it publicly, yeah? Cuando hizo esta práctica públicamente por primera vez, hubo un tendrel o una interdependencia positiva muy poderosa, porque lo hizo en Bodh Gaya, que es la ciudad en la cual el Buda dio su... Where he became alcanzó la iluminación. So in Bodh Gaya, there's the stupa, no? Yeah, and up there's some steps you go up, and there's a statue that looks like the Buddha, yeah? En Bodh Gaya hay un templo, una stupa, que tiene varios pisos, y en la parte más alta hay una estatua de un Buda. Yeah. So anyway, so we go up there with Rinpoche, like, okay, there's a lot of us, and it's pretty small, so we're all like squeezed up there, you know, where the Buddha was and the little terrace outside, yeah? Entonces, bueno, subieron todo, era como siempre con Rinpoche, mucha gente. Yeah, Rinpoche siempre came with a lot of people, yeah? Siempre Rinpoche rodeado de gente. If Rinpoche gente. said, I'm coming to your house, and you think, okay, I'll make dinner for one, and then it's come like 20, 30 people. Claro, es como que uno, Rinpoche invitaba a Rinpoche y dice, te voy a ir a ver a tu casa, y uno lo esperaba a él y llegaban 25 personas más. Yeah. One time, I remember one time, you know, I was always going to places with Rinpoche, but one time he came to my house in Malaga, yeah? And it was like a tsunami. Entonces la Macaron dice que ya siempre andaba con Rinpoche para todos lados, y una vez él la fue a visitar a su casa en Málaga y fue como un tsunami, y la cantidad de gente que llegó. A tsunami of people, monks, Rinpoche. Todos circulando. Bueno, a propósito de eso, en Bodh Gaya fueron a la parte más alta de este templo donde había una estatua de Buda, y era un montón de gente y un lugar súper chico, estaban todos apretados. Okay, so anyway, so then Rinpoche started to give the transmission of this practice, and then, like, as a positive sign of the future of the practice, all around start playing lots of bells, you know, like a sign of emptiness, yeah? So Rinpoche said this is an auspicious sign for this practice to go far, to go wide, to go to the future. Who knows? I don't know. I knew it was all around. I don't know. We were stood up there. Entonces empezaron a hacer la práctica y de repente empezaron a sonar las campanas. On all the sides, there was like a todos lados empezaba a sentir el sonido de las campanas.
Entonces dijo, esto es un signo súper auspicioso, como que de esta práctica se va a escuchar en todas partes, que se va a difundir mucho. Anyway, so yes, so Mucho bien. this we just need to do, you know, Entonces es importante que hagamos esto again and again and una again. y otra vez. Lama Gancgehn, he suggests that all his friend follower, we do the retreat of the 5 fathers, the 5 mothers, or retreat of Otakura and the... Entonces Lama Gancgehn sugirió que todos sus discípulos hiciéramos el retiro de aproximación de los 5 padres y las 5 madres. Actually, during the pandemic, we did it together internationally through the Zoom, but just because we did it in the pandemic doesn't mean we shouldn't do it again. Entonces, durante la pandemia, o a través de los grupos de Zoom, hicimos todas estas aproximaciones, pero eso no significa que uno las tenga que hacer solamente cuando está en pandemia, las podemos hacer en cualquier momento de la vida. So anyway, like Rinpoche was strongly suggesting that this is what we should do here in Chile, make it push the environment, yeah? Entonces Rinpoche fue muy enérgico en decirle a Lama Caroline que lo que tenemos que hacer acá en Chile es la práctica haciendo las paces con el medio ambiente. So then if you like, you go through each mother now has a mantra, so you can spend time concentrating on the wind, say wind, you know? So this is Samayatara, yeah, okay? So Entonces, then concentrating on the energy, the vibration, the feeling. This is why you need these things, by the way, yeah? Because, okay, either you go in a supernatural place, yeah? Or you sit in Santiago and you hold the things, yeah? Okay. Or both. Entonces dice que nosotros podemos hacer esta aproximación, cada uno de nosotros, Buda por Buda y madre por madre en realidad, y cuando lo hagamos podemos ir ocupando los implementos en su momento. Actually, if you get this, what do you call it? Abanico. Abanico, okay. Rinpoche had nice green ones because green is the color of the wind element. Si lo hacemos, compramos abanico, intentemos que sean de color verde, porque verde es el color del viento. I mean, of course, anything is okay because the point is to feel it, but Todo Rinpoche está always bien. had like green ones. Por lo que lo importante es como el sentimiento, pero sin perjuicio de eso, es mejor si son verdes, Rinpoche lo usa verde. Yeah? Okay. Okay, José Manuel. Es siempre mi pregunta. En el dibujo que está en la estupa, hay un lama que está en la izquierda y está Lama Gancgehn. Okay, this picture. This picture was made by Lama Gancgehn together with Ducho Chedli, his painter, yeah? Entonces, esta tanca la hicieron en conjunto Lama Gancgehn y Ducho Chedli, que es un italiano que es pintor. Es decir, Lama Gancgehn le iba diciendo a Ducho qué es lo que tenía que pintar, le dio las instrucciones de cómo hacerlo. Okay, I made the words, Ducho made the pictures, yeah? Entonces, we worked together as a team. trabajaban como equipo. Lama Caroline era la que hacía todo lo que eran las palabras Okay, y Ducho las ilustraciones. Okay, so José Manuel wants to know who is this. Y José Manuel quiere saber quién es el que está ahí. Okay, so I used to. I mean, I know because I asked Ducho. Okay, who is it? Yeah. Entonces Lama Caroline dice, yo lo sé porque le pregunté a Ducho, ¿a quién pintaste ahí? Okay, so this is every man. This is anybody. It's all of us. Yeah. Entonces esa persona es cualquier persona, Yeah. nosotros. That's okay. This is World Peace Buddha. Yeah. Después está el Buda de la paz mundial This is Lama Gancgehn y Rinpoche. Lama Gancgehn Rinpoche. And this one represents you, me, Ese everybody. otro representa a todos nosotros los seres comunes y It's corrientes. every man, this is the idea of Buddha. Everybody can get enlightened, yeah? Porque aquí el concepto es que todos nosotros, cualquier persona, tiene potencial de alcanzar la iluminación. Okay, so that was Ducho's idea of every man, yeah? Y ese fue el concepto de Ducho de cualquier So it could be hombre. you, for example. The heart, Lama, the heart in the corner. The heart is like a heart in the. Oh, this is the all the practice of self-healing is on this big tanker, yeah? Okay, so now you can't see it all because the throne is there, but anyway, if sometimes we can put down the screen and we can project if you want to have a good look at it, yeah? That there is called the wisdom, when we do hum, ha, 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 suka, hum at the end, yeah? Okay? So all the stages of Otakura are painted here on this Entonces, picture. en esta tanca que está un poco tapada por el trono, está toda la práctica de autocuración. Y José Manuel preguntaba por la parte de un corazón, y eso corresponde a la práctica en la etapa de la práctica que hacemos el Om Mahasuka Hum. No hay más enemigos.
For example, in the Zoom, if you want one day, we can look at all the details of this. We did this in Brazil, actually, recently. Very nice, yeah? Entonces, por ejemplo, en las sesiones de Zoom que vamos a hacer con Lama Caroline, en una de las sesiones, podemos analizar esta tanka completa. Actually, there's incredible things on this tanka that you don't realize till you look in detail. Porque hay cosas increíbles que si uno no las analiza en detalle, no se da cuenta que están ahí. The heart bring water. It's not a heart, it's a kapala. These are the bodhicittas, the pure male energy, the pure female energy. No un corazón lo de acá abajo, sino que la kapala es como la concha. No, kapala is like a sculpture. Una calavera. Okay, so Rinpoche said, we need to take care of our precious brain. Porque Rinpoche lo que quería decir es tenemos que cuidar nuestro precioso cerebro. That's what he said about that symbol, yeah? Y eso es lo que representa ese símbolo. Okay, más preguntas? ¿O más comments or something? ¿Todo claro? No, maybe you can talk a little about each mother, the name, the color, what they mean, the name. That's a long thing. Ah, okay. Okay, Caroline is asking, okay. Yo le dije que a lo mejor podía hablar un poquito de cada madre, cuál es su color, su nombre, qué significa. Okay. Breve. Las madres. Great Earth Mother, name is Lochana. La gran madre tierra, su nombre es Lochana. Okay. Lochana in Sanskrit means the Buddha eye, yeah? Lochana en sánscrito significa el ojo de Buda. Yeah? So it's like seeing everything positively, yeah? Y significa ver todo positivamente. Because the earth element is related to the form, to the material world. Porque So it's like el looking elemento- everything like everything's beautiful, everything's positive. Yeah? Porque el elemento tierra se relaciona a la forma and The material world. el mundo material. Okay. Entonces significa poder ver todo como es hermosamente. Like Rinpoche said, looking with peace, no? We need to, Como hablaba Rinpoche de mirar con paz. yeah? The Great Wind Mother La gran madre is viento called Samaya Tara. se llama Actually, Samayatara. you can pass me the pictures. Ahí están las ilustraciones de José Manuel. Okay, this is the Great Wind Mother. Yeah? Esta es la gran madre viento. She's sat on a half wind element. ¿Dónde está ahí en el mural? ¿Es la segunda? Here they're in union. A ver, Aquí están en reunión con la consorte, ¿ok? Con el consorte, pero Yeah. ella está... Actually, we have a very beautiful tanka of this great element mothers that Lama Gancgehn had that Ducho painted, yeah? And now, Rinpoche sent it to Almeria. I was saying that Andalusia and Chile, Rinpoche has made like twin sanghas, you know? Yeah? So the huge tanka, the original, is in Almeria, which is the only place where there's a desert in Europe. Yeah? Entonces hay una tanca súper linda de las 5 madres que pintó Ducho siguiendo las instrucciones de Rinpoche, y Rinpoche la envió de regalo al centro de Almería, I think que es en donde está el único desierto en toda Europa, y también recalcó que nosotros con Almería somos centros hermanos. I mean, maybe it'd be super nice if we print one and put here, you know? Okay. Entonces Because Rinpoche said this is important for us here, so maybe we should have a copy here. Entonces vamos a gestionar para que nos manden el archivo, imprimirla y ponerla por ahí, porque Rinpoche enfatizó mucho que teníamos que hacer esa práctica. Oh, don't worry, we have space, you know, this is Tibetan Tenemos Buddhism. More is espacio more. porque We es always have budismo space. tibetano, así que siempre uno encuentra por ahí una esquina donde poner We algo. always have space for more Buddhas in our Gompa, yeah? Siempre en las Budas vamos a encontrar más espacio para más Budas. Like, for example, we can put there and those 5 ones can move somewhere, like we find another place for them, yeah? Sí, se pueden mover estos 5 Budas y por ahí poner. Anyway, this is Samayatara, yeah? Bueno, entonces esta Samayatara On a wind mandala. está sentada en el mandala de viento. Okay, so Samaya means commitment. Samaya significa un voto, un compromiso. Yeah, and Tara is like Buddha Tara, no? Y She's Tara, liberator. Tara, la liberadora. Yeah. Anyway, so yeah, it's kind of a promise that frees you actually. Is her name? Yeah? Es una promesa de liberarnos. Yeah. That's a very beautiful name. hermoso. Green, verde, ¿no? Green, yeah. Okay. Okay, next is the Great Water Mother. El siguiente es la gran madre agua. Blanco. This is an exam. This great. Okay, please put them back in the right order as well. Hay que colocarla en el orden correcto. Okay, this is the Primero la Great tierra. Water Mother. Esta es la gran madre agua.
Okay, her name is Mamaki. Su nombre es Mamaki. Okay, Mamaki means, it means like everything is mine, yeah? Significa que todo, everything is in the mind. Everything is mine. Todo es mío. Okay, but not in the negative sense, but in the kind of cariñoso, yeah? Pero no en un sentido negativo, sino de cariñoso. Like a mother, and everybody's my child, the world is my child, taking care, Como una madre que cuida amorosamente a su hijo, al mundo, a todo. And there's many, many explanations about the elements and the emotions, okay? Y hay muchas explicaciones de los elementos en relación a las emociones. For example, like one explanation is that the water element at the heart. The opposite is like anger, no? Like it's kind of cold, like ice, Entonces hay muchas explicaciones, por ejemplo, una que tenemos el elemento agua en el corazón y el opuesto a esto cuando uno está mal es el enfado. Yeah. Y cuando hay mucho enfado, el corazón se congela. Yeah. So what you need is the warmth of love melts the ice, no? ¿Y qué es lo que sucede? Necesitamos que el calor del amor derrita el hielo. And then the love is flowing everywhere, like water. It goes everywhere, doesn't it? Like it doesn't just go in one direction. It goes everywhere the same, Y así el amor, como el agua que fluye, va a fluir en todas las direcciones. Yeah. So anyway, so everything is mine out of love. That's nice. Entonces todo es mío, dice relación con este amor. Mm-hmm. Okay, so she's white, but could be like transparent, yeah? Ella es blanca, pero en realidad es como transparente. Okay, but you can't paint transparent. Pero no se puede pintar transparente In ancient times, so en she's los tiempos white. antiguos, así que se hacía blanca. There's many as we all know, actually, there's many colors of water, yeah? Como todos sabemos, el agua puede ser de diferentes colores. Okay, then red rock. Luego la siguiente rojo es This is Pandaravasi. Pandavarsini. Okay. Okay, so she's sitting on a fire triangle. Está sentada en un triángulo de fuego. Yeah. Yeah. Okay, so her Tibetan name is Gokamo. Go Su is nombre tibetano es Gokarmo. Go significa clothes, cerca and Kamo is the white clothes lady. Yeah. y Karmo es la señora que se viste de blanco. So it's an interesting explanation. So it means the fire is inside, Es una explicación muy interesante porque se refiere a que el fuego está adentro. Yeah, because we have all this thing of the Kundalini, the Tumo, so we need to develop that. Yeah, outside it's like it's inner quality, Okay, we have all this Kundalini that we have to develop. No, we have something called the Tumo. Esto dice relación con el tumo, del que se habla mucho en la Kundalini. So outside is white, inside is the fire, not outside. Entonces, el fuego por dentro es blanco. Outside is very peaceful, inside is the fire. Afuera es muy pacífico y adentro está el fuego. Okay, next. Siguiente, blue. Okay. Now you need to put back in the ordinary. Hay que ponerlo en el orden correcto. Amarillo, verde, blanco. Okay, this is Akasha Vadra. Akasha Pasha. Akash means space in Sanskrit. Akash significa espacio en sánscrito. Vadra means diamond, actually. Vadra significa diamante. Okay, she's the great space mother. Ella es la gran madre espacio. So she's the hidden fifth element, yeah? Ella es el quinto elemento oculto. Yeah, which actually is always there, but not always very clear in the esoteric text. Que siempre está ahí, pero no siempre de manera clara, evidente en los textos esotéricos. Okay, so she's blue like the sky, yeah? Entonces ella es azul como el cielo. Yeah, and she has like this mirror. Y tiene este espejo showing the clarity of the mind, yeah? mostrando la claridad de la mente. Okay, anyway, so these are the very short way, these are the five mothers and their names and colors. Okay? Entonces toma una breve explicación de las 5 madres, su color y el significado. This one we did, yeah? Okay, Jose Manuel, you need to put it back, like, exactly. Tienes que ponerlo en el orden correcto. Okay, Primero, amarillo, First, después amarillo. verde. Sí. Amarillo? Okay, let's do it together. Amarillo? Amarillo primero. Amarillo, tierra, lam. Yeah? Okay, then verde. Verde, ya. That's it, okay. Ahí está. Un concurso. Okay. Bien. Okay. Okay, any more questions?
Una pregunta general Sí, Felipe. con relación a la reencarnación y a la multiplicación de las personas. Okay, yeah. ¿Cómo funciona eso? Honestly, I don't know. I can only tell you what I read in the book. Le va a decir lo que leí en el libro. Okay, for example, in the explanations of the Mahayana, like for example in Abhisamaya Alamkara, which is a text on the... Entonces hay un libro que se llama Visamaya Avankara. So it explains that every level of a bodhisattva, they have a different number of emanations. And the first level is 1,000, by the way. ¿Y qué significa? Que cada nivel de bodhisattva tiene un número diferente de emanaciones. El primer nivel son 1000. Mil, and then it's like 100,000, it's like algebra, like millions, yeah? So, look, in the Tibetan tradition, that for example, there's many lamas who are emanations of like Atisha or Naropa, and it could be, why not? Entonces hay muchos lamas, por ejemplo, que son una emanación de Atisha o Naropa, y por qué no puede ser. I mean, how to say, like our Lama Gancgehn, there was 3 Lama Gancghens, okay? Our beloved Lama Gancgehn. Entonces, respecto a nuestro Lama Gancgehn, en su última vida habían 3 emanaciones de Lama Gancgehn. Body, speech and mind, yeah? Cuerpo, palabra y mente. Okay, our Lama Gancgehn was the mind emanation, yeah? Nuestro Lama Gancgehn era la emanación de la mente. Then there was the body one, who died very young. Estaba el que era la encarnación del cuerpo, que murió muy joven. And the speech one, I don't know if he's still alive, was in Gancgehn, around there, and he apparently was kind of like, how do you say, like cuckoo, you know, it was a bit like, yeah? Y el de la palabra estaba en el monasterio de Gancgehn y aparentemente estaba un poco chalado. Okay, no, but okay, yeah. So it could be. I mean, like Entonces, puede ser. many. There's many, because you don't know the tradition. Many great lamas have 3 or 5 emanations. Entonces, hay muchos grandes lamas que tienen 3 o 5 emanaciones. Like the Khyentse Rinpoches, there's 5 of them, yeah? Por ejemplo, Khyentse Rinpoche tiene 5 emanaciones. So it could be with our Lama Gancgehn, there could be more than one, you know. But I mean, only one will be officially reckoned, like with the Panchen Lama, no? For example, there's many incarnations, many boys who are recognized somehow as incarnations of the Panchen Lama. Yeah? Entonces, pueden haber muchas reencarnaciones, como sucede también, por ejemplo, con el Panchen Lama, pero finalmente va a ser uno el que va a ser reconocido oficialmente. Yeah, so it could be there's three Lama Gancghens. Yeah? Entonces, puede ser que haya 3 Lama Gancgehn. This, I mean, anyway, like I say, me, I don't have direct experience, apart from the fact that one time we were in Tibet, yeah, we were in Tashilumpo Monastery. Entonces, ella no tiene tanta experiencia en relación a esto, pero sí le sucedió una vez que estaban viajando al Tíbet y estaban en el monasterio de Tashilumpo. And then Lama Gancgehn, he introduced us to various emanations of the Panchen Lama, his guru. Okay? Y Lama Gancgehn les introdujo diferentes emanaciones de su gurú Panchen Lama. So, for example, they came to our Centro in Milano, Panchen Otral Rinpoche, who was one emanation of the 10th Panchen Lama. Okay? Entonces, por ejemplo, en una ocasión los visitó en el Centro en Milán. Panchen Otral Rinpoche, que era una de las emanaciones del siglo XV. No, the 10th Del Panchen 10º Panchen Lama. Yeah. And then in Tibet, Rinpoche introduced us to one boy who was an emanation of the 11th Panchen Lama. Okay? Y en el Tíbet, Rinpoche les presentó otro joven que era una emanación del 11º Panchen Lama. So he was one of the candidates to be the Panchen Lama, but he was not like the official one, okay? But anyway, he was in Tashilumpo Monastery, yeah? Entonces era uno de los candidatos a ser reconocido por el Panchen Lama, pero no fue reconocido como el oficial y permanece en el monasterio de Tashilumpo en Tíbet. You know, so we're Western people, so it's like we always think, is it true, is it not true, yeah? So then, okay, so Rinpoche said, okay, bring the rock. So then the Tibetans come with this like big rock, yeah? And inside this rock were like little baby footprints, yeah? Okay. And they said this boy made these footprints inside this rock, yeah? I was like, okay. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Occidente y no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero en el Tíbet pasa que, por ejemplo, dicen, tráigame esa roca. No, Rinpoche said. Rinpoche dijo.
bring this rock. There was like this kind of big rock, yeah, que trajeron una roca gigante, that they cut from la it. cortaron por la mitad. And inside was like, I don't know, if you imagine a baby on the beach and he's doing this with the feet, you know, and it makes this mark in the sand, yeah? Entonces dentro de la roca había una marca como de huellas de niño, pero como que se estuvieran arrastrando por la arena. Okay, but it was not in arena, it was in a rock, yeah? Pero no era la arena, era una roca. Okay, so this little boy had made this, yeah? Y este pequeño chico el que había hecho eso. Okay, so there's many incredible things in this world that, you know, there's very many special things in Tibetan Buddhism that are true. It's difficult for us to understand, but are true, okay? Entonces en el budismo tibetano existen muchas cosas que para nosotros son difíciles de comprender, pero que son verdaderas. You know? So, I mean, so for example, many lamas claim to be, you know, Naropa or something. Could be they are, you know? Maybe they are all emanations of Naropa, you know? Entonces muchos grandes lamas dicen que, por ejemplo, son una emanación de Naropa, ¿y por qué no? Podrían serlo. I mean, I don't know, you know, this I don't know, you know? Ella no lo sabe. But Lama Gancgehn used to tell me a lot about these emanations of lamas and many stories, you know? And how he had 3, you know? Pero Lama Gancgehn sí le hablaba mucho a ella de esta historia de las emanaciones de los lamas, que podían ser muchas y que él tenía 3. So, we'll just have to see, no? Así que ahora tenemos que ver. I mean, it's like, anyway, our mind is like very small, yeah? It's like, this doesn't fit in our normal mind, does it? How can it be? I don't, you know, it's like our small mind, it's not fitting inside, yeah? But they don't have a small mind like us, yeah? Entonces dice que nosotros tenemos una mente estrecha, Yeah? que como que no cabe en esta otra mente, pero que ellos tienen una mucho más amplia Yeah, they understand reality. y So, comprenden la realidad. so the multiverse for them is possible. For us, it's Nagarjuna used to say, for those famous Buddhist philosopher Nagarjuna used to say, for those who emptiness is possible, everything is possible. For those who emptiness is not possible, nothing is possible. So that's why we can't understand. Entonces hay un dicho de Nagarjuna que dice, For those who emptiness is para possible, aquellos que la vacuidad es posible, all is possible. todo es posible. For those who emptiness is not Pero possible, para aquellos que la vacuidad no es posible, nada is possible. nada. So, as our mind becomes bigger, I guess these things, as we understand reality profoundly, maybe Entonces la no medida problem, you know? que nuestra mente sea más grande y podamos entender la vacuidad, todas estas cosas sí van a ser posibles. Yeah. Yes, Erika? El elemento éter pertenece al sistema chino. Sorry, element of what? Éter. Ether. You mean space? No, es el mismo. Pero es del sistema chino. Ether, we don't. Well, okay. Ether, I suppose you mean space element, right? Yeah. Es lo mismo, ¿no? So hang on. So, look, space element is from the Indian system. El elemento espacio está en el sistema indio. Space, wind, fire, water, earth is the Indian system. Entonces en el sistema indio tenemos los elementos espacio, viento, fuego, agua y tierra. Like the stupa meditation Como la that Lama meditación Gancgehn was very fond of, right? Yeah. De la estupa, que es la de la disolución de los elementos, y la absorción, que Rinpoche le gustaba mucho, estaba muy apegado a ella. Okay, so in the Buddhist tantras, which come from India, we use this system, okay? Y en los tantras budistas que provienen de India, utilizamos este sistema de elementos. You know, but Tibet was not like a closed kingdom. Of course, there was people from India, China, Persia, all over Afghanistan, you know, many people were going there, okay? Pero el budismo no es algo exclusivo al No, Tíbet. Tibet was not a closed country, yeah? El Tíbet no era un país cercano, accesible, digamos, y había budismo en muchos más lugares. So people came from India, Y la gente venía al Tíbet desde India, China, China, Persia, Persia, Greece, Grecia, Afghanistan. Afganistán, So there was many different ideas, no? con diferentes ideas. So the Chinese system, Y el sistema chino, which is earth, metal, water, el sistema chino que es tierra, metal, agua, wood and fire. madera y fuego, This is, okay, it's from China. proviene de China And this was used in Tibetan medicine and astrology and geomancy, yeah? y se utilizaba en la medicina, la astrología y la geomancia, Okay? Like their feng shui type of thing, no? como cosas tipo Feng Shui. So
So they use everything that was good, Ellos utilizaban en el Tíbet todo lo que les servía, lo usaban, but lo not all, aprovechaban. but not all at the same time. Yeah. Pero no todo al mismo tiempo. So I'm not an expert on Chinese systems. I just know the ones that the Tibetans use. Okay. Entonces dice que ella no es experta en todos los sistemas que se utilizan en China, sino solamente aquellas cosas chinas que utilizó el budismo tibetano. But what's called the system from China Pero cuando hablamos del sistema de China, in Tibet doesn't have any space element. en Tíbet no tiene el elemento espacio. Yeah. Okay. Okay. Any more questions? Más preguntas. Lama, en relación a los canales energéticos de lo femenino y lo masculino. Oh, this is a complicated one. También sí, no me acuerdo en eso. Okay, También so hay distintas versiones. look, so in the in Tantra in yoga we have a subtle energy body, okay, En el Tantra y en el Yoga tenemos un cuerpo de energía sutil, made up of channels, chakras, winds, and drops. Yeah. compuesto de canales, chakras, gotas y vientos. Okay, ventos means pranas. Okay. Con viento nos referimos a pranas. So we heard at the beginning of the Making Peace the Environment, we have this body of light. In the center is the central channel that goes here, like an umbrella, Entonces, and goes down to the perineum, right? The en la, central channel. en la práctica, al inicio de la práctica de medio ambiente de autocuración, escuchamos hablar de un canal central, ¿no es cierto?, que comienza en la nariz, recorre con nuestro cráneo y desciende hasta la zona del perineo. Okay, so Lama Gancgehn used to say that all the time our central channel is jealous, yeah, because we don't pay attention. So now it's making like kind of it's playing up, It's like provoking us, So then we get things from our subconscious, yeah. Entonces Lama Gancgehn decía que nuestro canal central está enfermo, No, it's jealous, está celoso. celoso porque no nos preocupamos de él. Yeah. So it's Entonces like provoking us to get our attention. nos provoca para que le prestemos atención. Okay, but anyway, this is the channel of life. Este es el canal de la vida. In Buddhist meditation, we need to get our energy into our central channel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer en la meditación budista? Es reunir todas nuestras energías en el canal central. Okay, then on the side we have the two side channels. Y a los costados del canal central tenemos los canales laterales que comienzan en la nariz. Yeah, okay. So of course, when we breathe through our mouth and our nose, and we all went to school. No, we know that we breathe in and it goes into our lungs, right? Entonces nosotros sabemos, aprendimos en el colegio, que cuando respiramos el aire llega a nuestros pulmones. On the gross level. A nivel burdo. However, pero now we kind of accept, we do acupuncture, this, that, okay, and we know there's something else there, no? Pero ahora ya, por ejemplo, gracias a la acupuntura ya empezamos a aceptar que hay algo más. Like for example, if somebody faints, then in acupuncture, if you press there, it wakes them up, yeah. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se desmaya, en la acupuntura, si tú aprietas un lugar que no alcanza a ver, la persona se despierta. Yeah. Okay. Bajo la nariz. Okay. So anyway, more or less we know, don't we? I have a pain here, I stick a needle there, and it's healing it. So there must be some connection. Entonces lo sabemos porque si tengo un dolor en determinado lugar y me pinchan con la aguja ahí, se me va a pasar el dolor. Right, to stick a needle in my arm, how can it affect my cystophilia? But it does, no? Entonces, ¿cómo voy a inventar? Porque no entendí. Que si me pincho el hombro, voy a sanar el hígado. No dijo eso, pero no importa. ¿Ya? Okay, so here we have what we call the side channels. Entonces tenemos estos canales laterales que comienzan en los orificios nasales. Okay, so first they start like this till here, yeah? Entonces primero como que recorren nuestro cráneo hasta la parte de atrás. Okay, but then as they go down, they turn around the central channel. Luego hacen una vuelta alrededor del canal central y descienden. The crown, throat, heart, navel, and secret chakra. Okay, en la coronilla, en la garganta, el corazón, el ombligo y el chakra secreto. So, like on the pharmacy, they have this caduceus symbol like this, right? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que en las farmacias tienen este símbolo del caducio como del colegio médico. Mercurio. Yeah. Okay, so this is the side channels actually. Y estos son los canales laterales que se enroscan en el canal central. So,
there's all in each tantra there are different colors. En cada tantra tienen un color diferente. And also, sometimes, it depends on the tantra whether it's male or female. You know? Y también dependiendo del tantra es a qué lado está el masculino y el femenino. Okay, so what you have to do is each tantra you have to read the instruction and imagine, follow what it says, you know? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dependiendo del tantra que uno esté practicando, leer las instrucciones para ver las visualizaciones que hay que hacer. I know we want it to be like one system and we want to have the answer, but there is more than one answer, you know? Entonces dice que lo lamenta que nosotros estamos acostumbrados como a tener la respuesta final, porque en este caso hay más de una respuesta. So sometimes the female is this side, sometimes the female is that side. Entonces en ocasiones el lado femenino está a la izquierda, en otra a la derecha. Depende de la práctica que And each one has its own perfect reason why it should be. You y know? cada uno tiene una perfecta explicación de por qué es así. Yeah. So anyway, so yes, it's like so. Anyway, so whatever is the practice, and it says the female is on this side, the male is on this side. Just try, no? Okay. Entonces cuando ustedes hagan la práctica así, le dice que el femenino está a un lado y el izquierdo a otro, hagan caso y sigan la práctica. Just try it. Yeah, Intenten. see if you can feel it. Yeah? Porque es algo que tienen que sentir. I mean, like we always, you know, in the West, I said before, we want the answer, the one system, the one answer, but reality is not just like that, you know. Porque nosotros And en Buddhism actually Occidente- reflects that, you know. There's many different varieties of reality, you know, of practice that work, you know. pero en Occidente nosotros siempre queremos la respuesta definitiva. Yeah. Pero en este caso no hay respuesta definitiva y simplemente tenemos que entregarnos y practicar. Also, another thing is, you know, it's like this, you know, when we say Om Vishwa Shanti Hom, by the power of the truth, peace and bliss forever, yeah? Okay, so there's many truths, you know. Entonces, por ejemplo, también al final hacemos con la mano en el corazón Om Vishwa Shanti Hum, por el poder de la verdad, paz y felicidad, paz y verdad, pero en realidad hay más de una verdad. Yeah, it's very interesting. You know, in Buddhist philosophy, it's not just so simple, you know. La filosofía budista no es tan simple. Yeah. We have like conventional truth, which is truth of people who don't see reality clearly. Yeah. Tenemos la verdad convencional, que es la verdad de las personas que no ven claramente la realidad, Which is like 99.999% of the people, like most people. Yeah. que es como el 99,999% de la mayoría de las personas. And then absolute truth is that things don't have a fixed intrinsic existence. Yeah. Y la verdad absoluta es que las cosas no tienen una existencia intrínseca, es una verdad fija. Yeah. So anyway, what to think about. No? Hay mucho que pensar. Yeah. So sorry, I mean I can't just say the female. I mean usually the female's on the left. Yeah. Okay. O sea, en términos generales, normalmente la energía femenina está al lado izquierdo, But sometimes it's on the right. pero a veces está al derecho. Yeah. Yeah. This power. ¿Por qué se usan 5 chakras y se saltan el segundo y el sexto? Because we have many varieties of chakras. Yeah, we have 3 chakras, 4 chakras, 5 chakras, 6 chakras, 7 chakras, and 10 chakras, depending on the practice. Yeah. Entonces, como dijo al comienzo, tenemos diferentes sistemas. Entonces, en algunos sistemas son con 3 chakras, otros con 5, otros con 7, otros con 10. Pero en general las prácticas que nosotros hacemos siempre solamente In Tibetan Buddhism, usually, I mean not always, but generally, look, Lama Gancgehn used to explain like this: we have 5 fingers, 5 senses, 5 limbs, right, and 5 chakras. Yeah. O sea, Lama Gancgehn decía mucho que nosotros teníamos un sistema de 5. Los 5 sentidos, los 5 sanadores supremos, las 5 madres, 5 fingers. 5 dedos, 5 extremidades principales. Yeah. 5 artos. The 5th one is your head, by the way. Porque son las 4 extremidades, la quinta es la cabeza. Yeah. Okay. In the 5 vientos. okay, in yoga, in Hinduism, they have 7 chakras, and we also have 7 chakras in our medicine Buddha practice. Entonces, por ejemplo, en yoga hay 7 y en nuestra sadhana del Buda Medicina también 7. Okay, so we have to have a flexible mind, yeah? Entonces tenemos que tener una mente flexible. Everything is right, everything is beautiful. Todo está bien, todo está bonito. Depends which practice you're doing. Depende de la práctica que estén haciendo. So we're not actually
Okay. So, okay, we've got 5 chakras, not 7 because ours are bigger. También decían en broma Rinpoche que nosotros tenemos los Ngalso, 5 chakras y no 7 porque los nuestros son más grandes. So size matters, yeah? Entonces, But sometimes we use those too. Yeah? a veces ocupamos estos otros dos. Actually, Lama Gancgehn made a very beautiful medicine Buddha practice that recently we were doing before in the Zooms, no? Okay. And now, last summer in Albaniano, we had like the premiere, you know? So finally, after many years, Tiziana, she put together the audio recording of Rinpoche and Pete, no? Who did the audio together with some image, no? Very beautiful, yeah? So if you look on YouTube, it's there. Bueno, estuvimos haciendo por Zoom, ¿no es cierto?, el retiro del Buda de la Medicina, haciendo la sabana. Y este año, en enero, en Albaniano hicieron el lanzamiento. En julio, claro, verano europeo. Hicieron el lanzamiento de la práctica del Buda de la Medicina. ¿Por qué? Porque cuando Rinpoche estaba vivo, Tiziana había dejado todas las pistas de grabación preparadas. Entonces ahora hizo la edición y se lanzó la práctica con audio, con imagen, con todo. I mean, Rinpoche was a really, really creative person, yeah? So he created so many things, and now many things we need to finalize, you know? So it's not like we're making anything new, but we're just finalizing the way Rinpoche wanted, you know? Entonces dice que Rinpoche era súper creativo, y yo voy a agregar la palabra prolífico también, con las prácticas. Entonces hay muchas cosas que eran como work in progress cuando estaba vivo, y que ahora hay que terminarlas. So, you know, like next, actually, we're republishing the Yellow Prayer Book of Ngalso Entonces Practices. ahora van a hacer una publicación nueva del libro con las oraciones, las prácticas preliminares, todo ese librito amarillo que era fuera. So in New Year, no? If you on the streaming, I will be explaining this from Albaniano. Please translate into Spanish, please, Carol. Okay. Entonces para el año nuevo, el retiro que ellos hacen de año nuevo, se van a dar todas las explicaciones del lanzamiento del libro que se va a hacer. Me pide que yo haga las traducciones. Lo vamos a hacer por el Facebook. Yeah. Y si tenemos ya YouTube español, por ahí. At Losa, Tibetan New Year, I'm going to explain the Mahayana self-healing. Yeah? Y para el Losar, que es el año nuevo tibetano, which we're publishing the version Rinpoche actually wanted. Beautiful one, yeah? Se va a explicar, what did you say? Mahayana self-healing. La autocuración Mahayana. Okay, so as slowly we're like completing Rinpoche's wishes, you know? Y poco a poco vamos a ir cumpliendo todos estos anhelos que tenía Rinpoche. I'll say Rinpoche made all this for us, so please listen, please use, no? Porque hizo todo esto para nosotros, para que lo escuchemos, para que lo utilicemos. Okay, más preguntas? Comments, whatever. Now is the time to ask, yeah? Yes, José Manuel. Lama Gancgehn alguna vez habló del monte Kailash, donde se supone que hubo un lama que subió, que llegó a la punta. Okay, he's saying, did Lama Gancgehn go to Kailash, and where one lama flew to the top? This is the famous story of Milarepa, who had a magic battle with some magicians, yeah? Entonces esta es una historia de Milarepa que tuvo una batalla con unos magos. Yeah. So actually, I don't really know if Rinpoche. He never said openly if he went to Kailash or not. Entonces, he may have done. A la Macara no le consta porque Rinpoche nunca dijo abiertamente que había ido al monte Kailash. I mean, we did have some plans to go together in a group actually. Tenían el proyecto de ir en grupo al monte Kailash. But it's kind of very high, and then, you know, Rinpoche was old, and then it was not. So maybe next life we can go together with Rinpoche, no? Well, at least some of us who are still healthy, maybe the young ones. Dice, a lo mejor con la nueva encarnación de Rinpoche podemos ir, pero bueno, si estamos en buenas condiciones. No, because it's high, no? It's like, it's 5,000 meters. Es a 5,000 metros de altura. So you need to be very, I don't know, after COVID, maybe many of us couldn't make it anymore. Porque ya con el COVID hay muchos que ya quedamos debilitados el sistema respiratorio. Yeah. Anyway, yes, so Milarepa was, the famous yogi Milarepa was the one who flew over Menkhang. Entonces el famoso yogi Milarepa fue quien voló al monte Kailash. By the way, why can't people fly anymore? Because the environment's polluted, yeah?
¿Y por qué la gente ya no puede volar más así? Porque el medio ambiente está contaminado. You know, in the Buddhist books, no, you read about all kinds of miracles, yeah. Entonces en los textos budistas podemos leer sobre todo tipo de milagros. And Rinpoche used to say now it's difficult because of the environmental pollution, yeah. Y Rinpoche decía que ahora todos esos milagros, entre comillas, son mucho más difíciles por la contaminación medioambiental. However, as Alfredo said today, you know, Rinpoche was there in New York, he said rainbow, and a big rainbow just appeared. Rinpoche was an exception, he could do all those things, you know, it's true, yeah. Bueno, pero como Alfredo nos contó, esto es verdad y podemos ver que I Rinpoche, was there, by the way, I saw it, yeah. que era un gran maestro, él sí podía hacer esto y hacer que los elementos bailaran. Y como con el arco iris, y que Lama Gancgehn dice, yo estaba ahí, yo lo vi, es verdad. So like this, with Rinpoche, it was really a super lama, you know, not just any lama, you know. Además que Rinpoche era un super lama, no cualquier lama. Yeah. No, me acuerdo que en Borobudur estábamos en la estupa arriba y Rinpoche decía, arco iris, y yo miraba para arriba, no veía nada. Pero le saqué fotos con el celular y después vi la foto y había un halo. Yeah. Entonces también nuestra percepción, quizás las cosas están y no las vemos. Any more questions? No, simple lovers. Maybe. Dios me tiene susto con la pregunta. Yes. No. She's got this cheeky look on the face. Sí, It's no, going que to be something conoce la super respuesta. complicated. No, pero creo que son cosas importantes saber. No, por ejemplo, ¿por qué las sílabas son lam, bam? ¿Por qué decimos? Okay, so... Sánscrito. No, sí tiene una razón. Okay, so for example, okay, that's a good question, yeah? Why is it lam? ¿Por qué Okay. decimos lam para la tierra? Or, Yeah. or ram? Lam o ram para el fuego. Actually, this comes from the Vedic tradition of India. Esto viene de la tradición védica de So India actually it came before Buddhism, yeah? y es anterior al budismo. So when I studied Sanskrit, yeah, Rinpoche made me do it, okay? Bueno, entre otras cosas, Rinpoche también la hizo estudiar sánscrito. Rinpoche made me do a lot of Me things. hizo hacer muchas cosas, no se imaginan. Bueno, entonces cuando estudió sánscrito, Okay, so in the Sanskrit language, yeah, there's a relationship between sounds and elements, yeah? It's really clear, you know? entonces en el idioma sánscrito hay una relación entre el sonido y el elemento. So ram is the sound of fire, yes? Y ram es el sonido del fuego. So how did they know? Because they were had super clear minds. They knew, they could Entonces, feel it, you know? ¿cómo ellos lo sabían? Porque la mente de ellos era muy pura, entonces podían sentir los elementos. So these colors and these sounds and these shapes are not invented by Lama Gancgehn or Tibetan lamas. They're from the Vedic tradition of ancient Entonces, India. cuando nosotros hablamos de los elementos y tenemos la sílaba que es el sonido, el color y la forma, cuando decimos mandala del fuego triangular, por ejemplo, esto no es una invención de Lama Gancgehn, sino que esto proviene de la tradición védica. Okay, so there's a thing called tattva shuddhi in the Hindu tradition. En la Tattva tradición means elements and shuddhi means purification. india existe algo que se llama Tattva Shuddhi. Tattva shuddhi. Tattva Shuddhi. Okay. Entonces, tattva significa elemento Yeah, and y shuddhi means... Shuddhi, limpiar. Yeah, okay, so since ancient times they had this tradition, okay? Entonces, desde tiempos antiguos tenían esta tradición. Okay, so that's one thing. So the colors and the sounds and the shapes come from that tradition. Yeah? Entonces, eso es algo importante, que el color, la forma del mandala y la sílaba de los elementos proviene de la tradición védica. Okay, why it's lam or ram is because, let's say there's a ra, the sound of Entonces, fire. Yeah? vamos a decir por qué es lam y no la, porque el sonido de la sílaba de la tierra en realidad es la, Okay, y decimos so lam, on top is a zero, yeah? porque cuando vemos escrito lam en tibetano vamos a ver que encima tiene un círculo como el om, que tiene un circulito encima, Zero. que es un cero. Okay, so zero is our zero is from Arabic, which came from India, which means shunya, which means empty. Yeah? Entonces nuestro cero, el símbolo cero, proviene de los árabes, que a la vez proviene de India, y su significado es shunya, que es la vacuidad. Yeah. So the zero is pronounced.
Ya. So la and makes lam. Yeah? Entonces el sonido del cero, del shunya, es Entonces a todas It's estas like an M sílabas sound. Yeah. de los elementos se le agrega este sonido M al final, la vibración. So all in tantra, yeah, we say from from like for example, from Padma, lotus, from Pam comes Padma, comes a lotus, yeah. Entonces en las prácticas de Pass me tantra, this lotus, please. This pink one, yeah. el loto rosado. Okay. En el loto hablamos, en las prácticas del tantra hablamos del loto. Okay, here's Dice- one we prepared already. Ya, aquí lo tenemos listo. Dice, entonces, el loto en tibetano, se dice padme, Padma is Sanskrit. padma, en yeah? sánscrito. Yeah. La primera sílaba de padma es pa. Pa. Okay, and the Pam is because it's empty of inherent existence. Y decimos pam porque es vacío de existencia intrínseca. So this is in Tantra, things come into arise by cause, condition, yeah? Entonces, Also by en naming, tantra, our naming them, yeah? siempre las cosas van a surgir por causas y condiciones y también porque nosotros les vamos a imputar un nombre. Because we think everything truly exists from its own side, nothing to do with us, but in fact it's our interpretation of things, yeah? Entonces nosotros pensamos que todas las cosas existen como por naturaleza propia, porque ahí están. Y no es así, esa es la explicación que nosotros damos de por qué las cosas existen. Yeah? Y existen de acuerdo a lo que nosotros las percibimos que son. So anyway, this is like for example, the Christians, they say in the beginning was the word, right? Yeah, in the Bible, yeah? So in Buddhism we say all the time, things that come from naming, yeah? Entonces en el cristianismo, en la Biblia se habla como de la creación en el inicio, pero para nosotros todo No, in the proviene... beginning was the word. The word, la In palabra. the En el beginning was principio era el verbo y el verbo. Que lo En primero principio fue un la... verbo no era. La palabra, ya que yo ya se me olvidó Sí, todo que eso. fue la palabra. En principio fue la palabra. Anyway, Pero para nosotros, El verbo era Dios. so like for example, I don't know, like let me see who I don't know who's here, no? Like Paula, okay? Paola. Paum. Yeah? Entonces la Paola sería Paula. Diego would be dim. Ok, vamos a ocupar la sílaba o de pilla, comienzo, would no, be- la pilla. Yeah? So it goes like this, okay? So the circle is an M, yeah? Okay? Entonces este circulito chico que está arriba Which de means todas estas everything's sílabas empty, everything's es la interdependent. vibración M, que significa que todo está vacío de existencia intrínseca, que todo es independiente. No, No, es arriba. No, No. No, arriba en el hombro. Yeah, Ese. that's it, yeah? That's Ese. the one. Circulito is that one, yeah? Okay. Yeah. Okay. Anyway, so it goes like that, So that's why it's lam, ram, pam, and so on, yeah? Okay. Entonces por eso decimos lam, pam, ram, Tam, tam, mam, mam. because everything is empty of inherent existence. Porque todo está vacío de existencia intrínseca. Yeah? Lama, ¿hay alguna relación entre Cristo y que haya estado en la India, que haya tenido algún contacto con el budismo? There's various stories. I've also read the book. Yeah? Jesus was in India. Yeah? Entonces dice la Lama que hay muchas historias que circulan y de hecho hay un libro que ella leyó que se llamaba Cristo estuvo en la India. I found it interesting. Y lo encuentro sumamente interesante. You do wonder where he went all those years, no? Yeah. Yeah. Porque hay una etapa en la vida de Cristo que nadie supo dónde estaba, entonces hay muchas He was teorías. like a teenager, then Claro. he disappeared till he was like 30, till he was 30 years old. Sí, porque él desde su adolescencia hasta los 30 años nadie sabe dónde estuvo. So who knows? I have a friend, who went to Kashmir, and she went to one place, and there is the tomb of Jesus and Mary. Okay. Entonces ella tiene una amiga que viajó a Kashmir en India, y dice que hay un lugar que está la tumba de Jesús y de María. Okay, so according to them, De so acuerdo a ello, it's like a Muslim tomb, no? es una tumba musulmana, But according to the Muslim tradition, the one which is Jesus, pero de acuerdo a la tradición musulmana a la que pertenecía Jesús, has been growing, ha estado creciendo. So the one of Mary is like kind of normal size, and the Jesus one is huge, Entonces la de María siempre ha permanecido del mismo tamaño, pero la de Jesucristo ha ido creciendo con los años. So honestly, I don't know, Yeah. En realidad ella no sabe.
for sure was a holy being, a bodhisattva, yeah, but who knows really? I mean, there's not really any evidence as far as we know. We never, in the Tibetan texts that exist, there's no mention, but could be, no? I don't know. Entonces dice que bueno, que podría ser perfectamente, que sin lugar a dudas fue un gran bodhisattva, un gran hombre, pero que en la existencia budista no hay ninguna mención. However, Mahayana Buddhism became popular in the same time as Jesus was around, this idea of the Pero bodhisattva, yeah? el budismo mahayana se popularizó en la misma época que Jesucristo estaba dando sus enseñanzas. As far as I can see, like Jesus' main message is about love, yeah? Okay. Y por lo que ella, de acuerdo a su entendimiento, el mensaje principal de Jesucristo era sobre el amor. So, maybe, could be. I mean, for sure, I mean, bodhisattvas don't have to just be like Buddhist bodhisattvas, no? Entonces, perfectamente puede ser, porque no necesariamente todos los bodhisattvas tienen que ser budistas. So, could be, why not? Could have a Jewish bodhisattva, why not? Like Jesus, no? He was Jewish and he became the founder he was the later nominated the founder of Christianity, wasn't he? Perfectamente podría ser una persona judía, porque originalmente Jesucristo era judío y él fue el fundador del cristianismo. So, anyway, there's various ideas, no? Okay? Entonces hay muchas ideas, But till now, I don't know. This text that's supposed to prove that Jesus was in India or in Afghanistan, till now, me I never saw, and I mean, I'd like to see it if it's true, Entonces ella dice, ella leyó el libro, perfectamente podría ser, pero no le consta. I mean, there are many interesting, like, gospels, like the Gnostic gospels, there's a lot of interesting stuff, yeah. But Gospel son canciones. gospels. Evangelios gnósticos. Bueno. Son otros, no son cristianos, encontraron de los gnósticos que era una secta. Bueno, realmente a mí se me olvidó todo eso ya. ¿Podría haber, Lama, Son católicos. un paralelismo entre la bodhicitta y lo que llaman el Sagrado Corazón? This is a bit advanced. Me lo my preguntó un understanding amigo of- cristiano, por eso viene ahora como Es para... que tampoco ponerlo. ella sabe de cristianismo. Possibly. Dice, Look, Como que es parecido, por eso... Lama Gancgehn, yeah, he had a vision of Jesus and Buddha together. We have a tanker that Duccio painted, yeah? El Rinpoche, en lo personal, tuvo una visión de Jesús con Buda y por lo mismo le pidió a Duccio que pintara una tanca en la que sale el libro. And I think this is entirely possible, because all holy beings are positive, yeah? Es posible porque todos los seres sagrados son positivos. So, for example, what Rinpoche Lama Gancgehn used to say is that if God exists, then God will be very happy with us because because Buddha was made by God, yeah. So we're following God's wishes. Yeah? Entonces, por ejemplo, Rinpoche decía así como un chiste, pero si It's not a chiste. okay. Lo decía en serio. Si Dios de verdad existe, estaría muy contento con nosotros porque entonces Dios creó el budismo y lo estamos haciendo bien. So anyway, I mean, we always meet lots of people of different religions, respect them, Entonces nosotros siempre vamos a estar en contacto relacionándonos con personas de diferentes religiones y tenemos mayor respeto por todas las religiones. I mean, it's kind of cultural, isn't it? Each part of the world, they have a stronger religious tradition or another. Es algo cultural, cada país en el mundo tiene su propia cultura y una religión que es más popular. But for sure, the holy beings of each one would be positive to anybody who's doing a good thing, yeah? Y probablemente los seres sagrados de cada religión en particular van a estar muy contentos con las personas que estén haciendo cosas de bien. ¿Y el budismo se puede interpretar como religión o como filosofía? Well, this depends on... Well, that depends, yeah? Many Western people want it to be a philosophy. Eso depende de la interpretación. En Occidente la mayoría de las personas prefieren que se le vea como una filosofía. The word religion, yeah, okay, is from religare, which in the Christian sense is to relink yourself to God, right? Entonces, etimológicamente hablando, la palabra religión viene de religar, que significa relink yourself with God, yeah? Reconectarte con Dios. Okay, so in Buddhism, we're not doing that, yeah? Y nosotros eso no lo hacemos en el budismo. But definitely, Buddhism is a spiritual tradition. Pero sin lugar a dudas, el budismo es una tradición espiritual. Yeah.
So it depends what you mean by religion. I mean, Buddhism is based on peace. No? Depende a qué te refieras, cuál es tu concepto de religión. I mean, Porque el budismo se basa en la paz, and human development, el love, desarrollo compassion. humano, el amor y la compasión. So we also have a lot of ritual, you know. Y también At tenemos least in muchos the Tibetan rituales, Buddhism. al menos en el budismo tibetano. But I don't know. Maybe I mean, me, I've always just been like Buddhist, you know. Ella dice lo personal, siempre he sido budista. So I don't have I didn't have the Catholic background like most of you to make you're much better able to judge than me, okay? Entonces ella dice, yo no fui educada como católica, entonces no tengo todo este pasado católico como para hacer todas estas comparaciones. Yeah. Probablemente ustedes tienen más base para hacerlas. You know? El dogma es la gran diferencia. Oh, okay, yeah. For example, in Buddhism we don't say you must believe in something, yeah? Ya, entonces en relación al dogma, en el budismo no te dicen que tú tienes que creer a ciegas en ciertas cosas. Well, in fact, the Buddha said, just when you go and buy gold jewelry, you want to make sure it's real, no? So you're checking it. Oh, this is expensive, no? So you cut it, you analyze it, and you make sure it's real before you buy it, yeah? Entonces, por ejemplo, en el budismo dan este ejemplo. Cuando tú vas a comprar una joya, oro, vas a chequear primero que de verdad sea oro lo que te están vendiendo, porque es algo caro, es algo valioso. So in the same way, when you receive a teaching, first you check if it's true or not, yeah? Y de igual manera, si tú vas a ir a escuchar una enseñanza, lo primero que tienes que hacer You es don't have to. averiguar. You said you don't have to believe anything. You said you don't have to believe my teaching, but you have to test based on your own experience. Ok, tienes que averiguar si es verdad o no. Entonces, si tú quieres seguir esta enseñanza o practicar, primero tú tienes que ver por ti mismo, tienes que ver si para ti es algo válido. So I guess that's like anti-dogma, isn't it? Entonces es como un It's the opposite, antidogma, yeah? es lo opuesto. Yeah. Bueno, Osho decía eso. Sorry? El primer error es creer. Osho. Osho, yeah. Mamán. Oh yes, from the 1970s. Yeah? Actually, Osho, at the end of his life, he suggests to his followers that they become Buddhist. Yeah? Dice que Osho su último día le dijo a sus seguidores que se convirtieran a I budistas. have a friend who used to live in this ashram of Osho in America, okay? And so she had all the books, I read all the books, and she told me how it was. You know, it's interesting, you know, in the spiritual community, what happened. And she said, Osho, when he was dying, he suggests this to all his followers. Y ahora esto la Macara lo sabe porque tiene una amiga que en los 70 vivió en Estados Unidos, en el ashram de Osho, y se estudió todos sus libros y estaba bastante involucrada. And he did have 99 Rolls Royces. ¿Ah? He did have 99 Rolls Royces. Eh? Y de verdad tenía los 99 Rolls Royce, es cierto. Entonces ya le contó que él dijo esto sus últimos días. Lama, cuando se hacen los mantras a Maitreya, ¿es el nuevo bodhisattva que es todo el budismo? Yo no... Okay, when we do the mantra of Maitreya, okay, let's do it together. Vamos a hacer todo el mantra Maitreya. Om Maitreya, Maitreya, Maha, Maitreya, Arya, Maitreya, Soha. Om Maitreya, Maitreya, Maha, Maitreya, Arya, Maitreya, Soha. Om Maitreya, Maitreya, Maha, Maitreya, Arya, Maitreya, Soha. Okay. Maitreya in Sanskrit means love, okay? El significado en sánscrito de Maitreya es amor. So the mantra is love, love, Maitreya, Maitreya, Maha, Maitreya, supreme love, Soha, yeah? Entonces el significado es amor, 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 Maitreya, no sé Grande, qué. amor, amor, grande, amor, amor, supremo, Soha. Okay? Yeah? Okay, so Maitreya is the name of, we say, the future love Buddha, okay? Entonces Maitreya es el nombre del futuro Buda del amor. Okay, so we have like, we have Buddha Shakyamuni, okay, the founder of Buddhism. Entonces, nosotros tenemos a Buda Shakyamuni, que es el fundador del budismo. For us, para nosotros, for our times, yeah? para nuestros tiempos. So before Shakyamuni was another 3 Buddhas who brought Buddhism into this world, yeah? Hubo otros 3 Budas que trajeron el budismo a este mundo. So then gradually it died out and then came another Buddha to teach the Dharma, yeah?
Y ellos gradualmente fueron muriendo, luego vino otro Buda. We're not muriendo, but gradually people lost the tradition. Ok. No fue que fueron muriendo, sino que con el tiempo la tradición se fue perdiendo. Okay. Entonces, So Shakyamuni, 2,800 years ago, something like that, was number 4, yeah? entonces el Buda Shakyamuni hace 2600 años aproximadamente fue el Buda número 4. Actually, in this, our fortunate time, fortunate eon, there will be 1,000 Buddhas, yeah, who turn the wheel of the Dharma, yeah? Y en nuestro eón van a ser 1000 Budas los que van a hacer girar la rueda del Dharma. Okay, will help human society, yeah? Y que van a ayudar a la sociedad humana. Maitreya is number 5, yeah? Y Maitreya es el Buda número 5. So in the future, when the teachings of Buddha Shakyamuni is completely forgotten, then will arise Buddha Maitreya, who will again teach peace and amor and everything, the Buddhist path to enlightenment. Yeah? Entonces, en el futuro, cuando desaparezcan completamente las enseñanzas del budismo, el Buda que va a venir va a ser el Buda Maitreya, que nos va a venir a enseñar nuevamente el budismo, el amor, la compasión, etc. Okay, when we do Maitreya practice, it's to develop unconditional love in our hearts. Yeah? Cuando hacemos la práctica de Maitreya, es para desarrollar el amor incondicional en nuestro corazón. Like many people, like they're sad, oh, I lost my relationship, nobody loves me, I'm lonely, this kind of thing. Yeah? Entonces hay muchas personas que se quejan, que están solos, que nadie los quiere, que perdieron a su pareja, etc. No, I'm lonely. Estoy solo. So, if you feel like that, you know, you can do the retreat of Maitreya. First we need to find love in our hearts, yeah? Rather than look for it out from somebody else. Yeah? Cuando se sientan así, ella aconseja que hagan un retiro con el mantra de Maitreya. ¿Por qué? Porque una vez que encuentren el amor dentro de ustedes, van a poder encontrar el amor afuera. So, for example, if you're looking for... I mean, okay. Nowadays, actually, our Sangye got quite a lot older than when we started, yeah? So now, not so many requests for girlfriend or boyfriend anymore. But some decades ago, this was a big issue. Okay? Entonces dice que bueno, ahora, con el transcurso del tiempo, nuestra Sangha no es tan joven, es más bien madura. Entonces que antiguamente eran muchas las personas que preguntaban que querían encontrar pareja. Yeah, I was like, don't ask me, you know. But anyway, so Lama Gancgehn used to say, okay, if you want love, you have to give love. You know? It's karma, isn't it? Entonces Lama Gancgehn decía, de acuerdo a la ley del karma, si tú quieres recibir amor, tienes que dar amor. Yeah, so if you want somebody to love you, no need to pay for Tinder. What you have to do is help somebody who's lonely or unloved. Yeah. Entonces decía Rinpoche, si tú quieres tener amor en tu vida, no tienes que hacerlo a través de Tinder, wasting the money, y desperdiciar el dinero, sino que le tienes que dar amor a alguien que lo necesite. Yeah, like some, yeah, then you will create the cause for somebody to love you. Yeah? Y así vas a crear la causa para que alguien se enamore de ti. Rinpoche, Lama Gancgehn used to say, our world is missing love. Yeah. Rinpoche siempre decía que a nuestro mundo le faltaba amor. So it's like a love emergency. Yeah. Entonces dice la ambulancia, así que una... Yeah, that's what I was about to say. That's why in the 90s, no, Rinpoche made the Great Love Project, which was to make in the past life, yeah, Rinpoche in the 11th century, okay. A ver, espérate, vamos por partes. Entonces Rinpoche en los 90 hizo un proyecto de gran amor. Ahora, en su vida pasada, in the 11th century, en el siglo XI, he built 3 huge statues of Buddha Maitreya. Construyó 3 estatuas gigantes del Buda Maitreya. In western Tibet, yeah. En el Tíbet occidental. Now these statues are destroyed in the Cultural Revolution, okay? Ahora estas estatuas fueron destruidas por la revolución cultural. So Rinpoche said, what we need is to put back Maitreya statues in the important places in the world, yeah? Entonces Rinpoche dijo que lo que el mundo necesitaba era que se volvieran a colocar nuevamente estas estatuas de Maitreya en esos lugares. So many of Rinpoche friends, you know, they put their money together and they create 9 Maitreya statues big like this room, and then they took them to Tercera monastery in Tibet, Kashilumpo, different places, Ganshan. Entonces dice que se hizo una recaudación de fondos importante con los principales amigos súbditos y se construyeron unas estatuas de Maitreya al tamaño de este cuarto
que fueron ofrendadas, por ejemplo, al monasterio de Tercera, de Gancgehn, Kachilumpo. Also in India and Nepal, there was 9 of them, yeah? Fueron 9 en total. One of these statues, I remember, one time we went to Tibet with 100 Spanish people, 100 Spanish friends. Entonces, por ejemplo, se acuerda una anécdota que una vez fueron al Tíbet con un grupo de 100 españoles. Okay, and they all lost their luggage, yeah? Y todos perdieron su equipaje. so then they said, then Rinpoche is like, oh, fantastic. So instead we send the Maitreya statue. It's huge, no? Like, many kilos, like I don't know how many, 100 kilos. So instead of 100 people's luggage, we put on the plane the Maitreya statue, yeah? Entonces Rinpoche se lo tomó para la chacota, que se perdió todo el equipaje. Entonces dijo en el vuelo, en vez de tener 100 kilos de equipaje, vamos a tener los 100 kilos de la estatua. It's not more than 100 kilos, like 200, 100, it's like 200 kilos. Eran como 200 kilos. It's really big and heavy, yeah? Gigante y pesado. So then Maitreya flew to Tibet. Y así la Maitreya pudo volar al Tíbet. And then the next day everybody's luggage turned up, yeah? Y al siguiente día le llegó el equipaje a todas las personas. Anyway, so Rinpoche had this project, yeah, putting back the love everywhere, you know. Entonces Rinpoche tuvo este proyecto como de traer de vuelta el amor a todos estos lugares. So, in the Buddhist text, Maitreya will come in the future, but we don't know when, yeah. En los textos budistas se habla que Maitreya va a venir en el futuro, pero no sabemos exactamente cuándo. But Rinpoche used to say, okay, if we develop love, Maitreya is with us now. Yeah? Pero Rinpoche decía, si nosotros desarrollamos el amor, Maitreya va a estar junto a nosotros. Yes. Una pregunta relacionada también con Maitreya. Se supone que ya sería el quinto bodhisattva. Buda. Buda. ¿Y cuánto es más o menos lo que dura, por decir así, su estadía o su forma de estar cuando cuando baje? You mean how long will Shakyamuni Buddha teachings last for? O sea, ¿cuánto tiempo van a mantenerse las enseñanzas del Buda Shakyamuni? Claro, ya, ¿cierto? Cada Buda que ha venido a la Tierra, por así decirlo, o ha desplegado su energía, dura una cierta cantidad de tiempo. Después viene otro y dura la misma cantidad de tiempo. Depends, yeah? Depende. I mean, lo que tenga que hacer. According to the Buddhist text, yeah, the teachings of Buddha Shakyamuni should last 5,000 years, okay? Ok, de acuerdo a los textos budistas, dice que las enseñanzas del Buda Shakyamuni deberían durar 5.000 años. So that means we've got 2,200 years left. O sea, nos quedan todavía como 2.700 años. However, if venga Maitreya. Que degenere el budismo. Yeah, but however, if we behave super badly, it will last less time, yeah? Pero si nuestro comportamiento no es bueno, va a durar mucho menos. Okay, after that, there's a kind of many thousands of years with no Buddhism, okay? Entonces, después de eso, van a venir muchos años sin nada de budismo. And then, maybe 20,000 years in the future comes Maitreya. Y quizá 20.000 años más en el futuro va a venir Maitreya. So, better take the chance now. Okay? Entonces, mejor tomar la oportunidad ahora. Don't miss the boat, yeah? No pierdan el bote. Otherwise, you have to wait a long time for O the si no, next boat. mucho lo que vamos a tener que esperar para el próximo bote. Bueno, por eso es bueno hacer en cada práctica es hacer su mantra. Yes, it's very good to make the practice of Maitreya. Well, actually, in January, I think Lama Michel is giving the Maitreya initiation in Campos de Jordán in our beautiful new temple in Brazil, if anybody's Dice interested. que es súper buena el mantra Maitreya, recibir la iniciación. Y bueno, para los que no sepan, en enero la Michel va a estar towards the end of January, I think. Hasta casi todo el mes va a estar en Brasil, no necesariamente Sao Paulo. Va a estar en Brasil dando enseñanzas y dentro de su programa se va a hacer un retiro en Campos de Jordão y en Campos de Jordão va a dar la iniciación de Maitreya. Anyway, they will probably they have streaming. Y probablemente se va a transmitir por streaming. So anyway, if you ask them nicely, they might give you a link. So y si lo pedimos, tal vez no tenemos. We did Maitreya with Rinpoche. Nosotros hicimos con Lama Gancgehn en el hotel director. Okay. Hicimos la iniciación de Maitreya. How many people was there with Rinpoche to do Maitreya? ¿Quiénes de acá estuvieron en Maitreya? La Erika, sí, Felipe, la Mabe. Not everybody, no? So la Paola yo creo que también. Sí, la Mané. Sí.
So, for example, if you want Maitreya initiation, if you get in touch with Brazil, then maybe we can have through Entonces, bueno, streaming. podemos ver si en Brasil le van a transmitir por streaming. You know, when you take an initiation through streaming, you have to meditate same time together, yeah? Okay? You can't Entonces, just watch a recording, yeah? dice que cuando uno toma las iniciaciones por streaming tienen que ser en vivo y en directo. No funciona si uno la ve después. But anyway, the time between here and Brazil is the same, so it's Y okay. por suerte es a la misma hora acá y allá. Lama relacionado con los Budas, se sabe en el budismo, ya tienen en la escritura, por ejemplo, este Lama va a ser del amor, y después el que viene, ¿qué sería? Sorry, no entiendo. Because they say Maitreya is the Buddha of love. Yeah, thank you. So any Buddha is something different. Yes. ¿Se sabe? Dice que, no, que le dije, Maitreya es el Buda del amor, entonces cada Buda es de algo diferente, me dijo que sí. Lama, cuando Lama Gancgehn hablaba de Shambhala, él tuvo experiencias con los seres que habitan en Shambhala también, porque a mí se me ocurre que en Shambhala podrían estar los registros de la historia de la humanidad, de alguna vez se Okay, podría wait. revelar. Okay, we have, sorry to say, we have the real Shambhala tradition, not the fake one, okay? Entonces, la primera precisión es que nosotros seguimos la verdadera tradición de Shambhala, no la falsa. There's many like invented versions, yeah? Sí, porque hay mucha especulación, mucha invención a propósito de Shambhala. Okay, if you look on the internet, all kinds of different people's interpretation and idea. Entonces en internet podemos encontrar un montón de explicaciones y de ideas de Shambhala. Okay, so Shambhala, okay, is the kingdom where the Kalachakra Tantra was taught. Entonces Shambhala es el reinado en el que se enseñó el Tantra de Kalachakra. Then they meditate and their vibration increased so that people with like ordinary mind can't see them, yeah? Entonces, ¿qué pasó? Que estas personas de Shambhala meditaron tanto que se elevó su nivel vibracional y llegó un minuto que ya no se les podía ver. The Kala Chakra tradition is alive and well, yeah? Okay? La tradición de Kalachakra is alive and well. Está viva y bien en el budismo tibetano. All the heads of all the lineages of Tibetan Buddhism give the Kalachakra initiation. Yeah? Todos los diferentes linajes de la tradición budista tibetana dan la iniciación de Kalachakra. For us, the holder of the Kalachakra tradition is the Panchen Lama. Para nosotros, el sostenedor de la tradición de Kalachakra es el Panchen Lama. Panchen Lama. And the one who will bring the Shambhala teachings into the world in the future, who connect our world with Shambhala, is the Panchen Lama. Y el que va a traer nuevamente la tradición de Shambhala y que va a conectar este mundo con el reino de Shambhala es el Panchen Lama. Today we were reading that prayer that Rinpoche made, and Hoy leímos esa plegaria que compuso Rinpoche. So he said, when everything goes really bad, the elements are bad, everything's horrible, then the positive will rise at the same time, yeah? Entonces dice, cuando todo esté realmente mal, el mundo está horrible, va a volver a surgir lo positivo nuevamente. So this is the Shambhala energy. Y esta es la energía del Shambhala. So Lama Gancgehn used to say it's not just us doing, Tibetan Buddhism, yeah? Entonces Rinpoche decía mucho, no somos nosotros los únicos que están practicando el budismo tibetano. Like here in this Confluence Centre, there's yoga, I don't know exactly what there is, but there's all kinds of like esoteric things in here, isn't there? Entonces, por ejemplo, en este edificio donde se ubica nuestra Sangha, nuestra Gompa, es un edificio donde hay muchas prácticas esotéricas. Yeah. So yoga, tai chi, reiki, ayurveda, I don't know, acupuncture, save the planet, all positive things. Entonces vieron yoga, reiki, acupuntura, ayurveda, etcétera, derechos humanos, all this is the Shambhala positivas energy. que buscan salvar el planeta, Yeah. y todo esto es la energía de Shambhala. Okay, whether they have I don't think they have a record of all humanity because we don't believe in stuff like that in Buddhism. Yeah? It's not We don't possible. believe in. That they have a record of all humanity. This is like Entonces, made up, yeah? a propósito de esta teoría de Shambhala, nosotros no creemos que exista como un registro de todas las This is humanidad. like there's a lot of like mixed up ideas, Porque hay muchos mitos. So, when people first went to Tibet, they couldn't really understand the language, right? Yeah. Entonces, la primera vez que las personas fueron al Tíbet no pudieron comprender
cabalmente el idioma. So they make all kinds of like strange Se interpretations. hicieron unas interpretaciones súper raras. Like, for example, Lobsang Rampa and this kind of stuff, yeah? Como por ejemplo los libros de Lobsang Rampa. I don't know if you've ever read it. Actually, it's like this guy who was not Tibetan, but he claimed to be the Dalai Lama's personal attendant, yeah? Entonces, por ejemplo, estos libros de Lobsang Rampa son una novela de una persona que ni siquiera era tibetana ni fue al Tíbet y que escribía que él era el asistente del Dalai Lama. And he was in the medical college, and anyway, and he says all kinds of things which is like very fantastic, which is not true actually. Y dice un montón de cosas súper fantásticas, pero en realidad nada de eso es verdadero. I know because I've read it, yeah? Y dice, ya yo lo sé porque me leí los libros. One day in Albaniano, I went into my room and there was a whole pile of Lobsang Rampa books there. Dice que una vez Albaniano le llegó de vuelta a su habitación y estaba una pila con todos los libros de Lobsang Rampa. There was about 9 of them, yeah? Eran 9 tomos. Yeah. So, okay, the first one was not too bad, El you know? primero no era tan malo. Some kind of could be, you know, from what he'd heard, you know, about Tibet, yeah? Un poco así de lo que uno escucha sobre el Tíbet. Second half, okay. La segunda mitad. Then after Bien. that, it's all about like UFOs and things like Pero el that. resto ya es todo sobre los extraterrestres. Cosas así. So, okay, so if Lama Gancgehn used to say, okay, nowadays, yeah, you know, the real Tibetan tradition has arrived in the West, yeah? Entonces ahora lo que Rinpoche dice es que en estos tiempos sí ha llegado a Occidente la verdadera tradición tibetana. Okay, so now we can clarify what's true and not true, Y yeah? podemos aclarar qué es verdadero y qué no. So sometimes the internet is not the best place, you know, for that. Y a veces la internet no es el mejor lugar para buscar la información. Actually, there's a very interesting book written by Panchen Lobsang Yeshe, the third Panchen Lama. And Entonces hay un libro súper interesante que escribió Panchen Lobsang Yeshe, que fue el tercer Panchen I Lama, think he was the third one. o el primero, And it's called a guidebook to Shambhala, que yeah? se llama La Guía a Shambhala. So it's like how to get to Shambhala, yeah? Y se trata cómo llegar a But Shambhala. it's not just like, okay, like in your GPS, just, you know, go there. It's not like that. You have to do retreat each time, yeah? Ya, pero no se trata, ¿no es cierto?, de poner el GPS, el Waze, y llegar, sino que es a través de meditaciones que hay que hacer. Yeah, so you have to do retreat and then you have to progress on the land, yeah? So Entonces hay it's que nice ir actually. haciendo retiros y así vamos a ir avanzando en la tierra. Until finally you get to the mythical kingdom of Shambhala. Hasta After you do, final- basically, if you want to get there, you have to do lots and lots of meditation. Llegar al reino mítico de Shambhala, y si uno quisiera llegar son muchas las meditaciones que hay que hacer. Because you need to have a pure mind to see it, yeah? Porque debes tener una mente pura para poder verlo. Lama Gancgehn, he said there was Shambhala gates in this world. Shambhala door. Entonces, Lama Gancgehn dijo que existían puertas para llegar a Shambhala en este mundo. Okay, so there may be many, but the ones that he told me Entonces about, pueden ser muchas, pero hay algunas a las que se refirió en concreto con Lama Gancgehn. one's in Tashilumpa Monastery Una en el monasterio de Tashilumpo, in Tibet, Tibet, which would make sense, you know? que no hace mucho Seeing as the sentido, Panchen Lama is his monastery. Yeah? es el monasterio de Panchen Lama. One is in Assisi, in the first monastery of Santa Clara. Yeah? Otra es en Assisi, en el primer monasterio de Santa Clara. convento, ¿será? De Santa Clara. It's not, nowadays it's a monastery for men, yeah? Ahora es un monasterio para hombres, pero era de monjas antes. But originally it's where she lived, yeah? Ella vivía ahí. There's one in Toledo, in Otra Spain. está en Toledo, en España. There's one in Rio de Janeiro, in Brazil. Otra en Río de Janeiro, en Brasil. The rest, who knows? Y el That's- resto nadie sabe. And the painting Friedrich Rodrich, Sorry? the painting Rodrich. Okay, so, okay, there's this Russian guy called Rurich, yeah? Hay un ruso que se llama Rurich, Rurich. Okay, who went to Tibet, I don't know if it was like 1920s, que en los 1930s. 20, 30 fue al Tíbet Okay, so actually he made some super beautiful paintings, yeah? y hizo unas pinturas súper lindas. Actually, this exhibition came to Malaga, Y esta okay? exhibición estuvo en Málaga, España. There we have a Russian museum, okay? Y había, donde hay un museo ruso, Which is a branch of the St. Petersburg Museum. que es una rama del Museo de San Petersburgo. en So they Rusia. have the most beautiful exhibition of all his beautiful pictures, really. I bought the book actually, it was Y so amazing, hicieron yeah? una exhibición con fotos de sus obras más bonitas, y de hecho Lama Gancgehn se compró el libro.
Yeah, so anyway, yes, he was in Tibet for a long time, he went around, he had this thing, something of Shambhala. Everybody comes back from Tibet with something of Shambhala idea. Entonces, bueno, él fue al Tíbet y habló un poco de Shambhala, entre otras cosas, pero en realidad todas las personas que van al Tíbet vuelven a hablar de Shambhala. Honestly, if you want to go to Shambhala, do Otokura. It says Otokura linking this world to Shambhala. It says on the front cover, doesn't Entonces, it? Do pero this. la verdad, si nosotros quisiéramos ir a Shambhala, lo que tenemos que hacer es la práctica de autocuración, porque en la portada del libro, cuando escuchamos la práctica, lo primero que dice es cómo conectar este mundo con It's written Shambhala. on the front, yeah? It's written Está en la how to portada. get to Shambhala, yeah? Cómo llegar a Shambhala. Okay, so anyway, there's a Buddhist prophecy that in the 2024, Shambhala will manifest in this world, yeah? Entonces hay una profecía que en el 2024, el otro año, No, 2424. en 2424 se va a manifestar el mundo de Shambhala. Okay, so that's actually the beginning of the age of Aquarius according to the Vedic calendar. Y de acuerdo al calendario médico, eso es al principio de la era de Acuario. Yeah? According to the Western calendar, the age of Aquarius has already arrived. Yeah? De acuerdo al calendario occidental, ya estamos en la era de Acuario. So we have to see who's right and who's wrong. Ahí tenemos que ver quién tiene razón. Yeah? I mean, if this is the age of Aquarius, it's like, Si estamos ahora o no en la era de Acuario. yeah, anyway, so only another 4 or 5 lifetimes to go, okay? Nos quedan solamente 4 días más para llegar. Yeah. Yeah, but if you read himself here, it says, "Oh, Guru Rigdon, where I will be in 4 centuries, I don't know, no? But please, anyway, can we have the Shambhala energy now in our lives?" Yeah? Entonces, en la Guru, It's in Autokura, no? en la autocuración, hay un verso ahí que dice: oh, Guru, ¿dónde voy a estar en 400 años más? No sé. No sé. Where I'll be, what I'm doing, who knows? So ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? No sé. Entonces, mejor es la autocuración. better do it now. Yeah? Ahora. En la vida pasada de Lama Michel se sabe qué es lo que hacía con Lama Gancgehn cuando tenía su vida pasada. No se sabía nada. Sorry, Jose Manuel. You want to know about Lama Michel and Lama relation with Lama Gancgehn? Okay, so when Lama Gancgehn was the second abbot of Tashilumpa Monastery. Cuando Lama Gancgehn fue el segundo abad del monasterio de Tashilumpo en Tíbet. Yeah, okay. The founder was Ganden, the first Dalai Lama. El fundador fue Ganden, el primer Dalai Lama. The second abbot was Panchen Zampo Tashi. El segundo abad era Panchen Zampo Tashi. Okay, the successor of Panchen Zampo Y el Tashi was sucesor de Panchen Zampo Tashi fue Gyalwa Samdrup, Gyalwa Samdrup, which was Lama Michel incarnation in quien that es time. la encarnación de Lama Michel en esos tiempos. That was in the 15th century, maybe? Eso fue aproximadamente en el siglo XV. Yeah, okay, so, I mean, all the details we don't know, but most probably together since then. Pero no sabe todos los detalles, pero probablemente su conexión viene desde esos tiempos. Ya, la traductora se cansó. Estoy cruzando páginas. Entra en huelga. Okay, maybe for tonight that's enough. I think we did a lot today, you know. I think so. Now, the most important thing is today that we commit ourselves to doing what Lama Gancgehn asked us, which is to make use of the environment. Entonces dice que bueno, que ya hemos hecho harto hoy día, es súper tarde. Entonces lo más importante es que todos hagamos este compromiso interno, de que Lama Gancgehn, porque a mí en realidad no me dijo eso de hacer las prácticas, pasé con el medio ambiente, se lo dijo a la Lama Carol, que nosotros tenemos que hacer la práctica del medio ambiente. Esa es la tarea que nos dejaron. You know, I mean, you know, like, we all want Lama Gancgehn to come back, yeah, to reincarnate. But if we actually do what he asked us, he might be much more inclined, yeah? Exacto, todos queremos que Lama Gancgehn vuelva, y si hacemos lo que nos pide, es mucho más probable que eso sea pronto. I mean, it makes sense, no? Yeah. Hace sentido. Yeah. Also, the benefit is for us, isn't it, yeah? Porque además, ¿quién se beneficia? Nosotros. Yeah? Okay. Okay, so
Let's touch our five fingers. Los 5 dedos de la mano, Yeah, not 6, 5. no son 6, Or we touch to our heart. en el corazón. We have 5 elements that we need to purify. Tenemos 5 elementos que debemos purificar. Om Vishwa Shanti Ananda. 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 Lama Gancgehn Suci. Nami Masalu Sunecho. Dona Sunecho Dadato. Kecho Kudu Jishinto. Dona Disunam Kageweso. Jine Sapade Nyududam. No Gubaso Shambhala Gene. La me la virin patra shisho. Ni ode sendele. Ni me guya andele shi. Ni senta hatu dele pel. Concho sungi jingido. Concho sungi no drusa. Al amanecer, al anochecer, por la noche y durante el día, pueden nuestras glorias concedernos sus bendiciones, pueden ayudarnos a tener todas las realizaciones de cómo descender en nuestra vida. Okay, muchas gracias, de verdad. Nos vemos mañana. Carolina, what's the program tomorrow? We continue with retreat, Okay. more or less until 5:30, because after we move my house to do a fire puya, Okay. by party and then airplane. Okay. Okay. Entonces, para los que no entendieron, vamos a hacer la enseñanza aproximadamente a las 5:30. Tomorrow, Ahí vamos we will try and, we started with the earth element, no? To explain, it means this, we only got to the first part. So tomorrow, we'll go through the earth element and how it works, yeah? So then we'll know the rest of the elements, how it works too, okay? So then we get an idea of the making peace the environment. Entonces, bueno, como está, ¿aló? Bueno, como estamos con una limitación de tiempo, mañana vamos a comenzar a ver el elemento tierra, cómo funciona. Una vez teniendo, porque no vamos a alcanzar a ver todo, pero bueno, el Lama va a volver, así que seguiremos la segunda pata del retiro cuando venga de nuevo. Pero ya teniendo una comprensión de cómo funciona el elemento tierra, es mucho más fácil entender cómo funcionan los otros elementos. Okay, so we'll try and do that tomorrow. Okay? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Okay, then we'll do a little fire puja. You always like fire puja, no? It's good, no? Sí, siempre es bueno hacer la puya de fuego, más vamos a quemarlo. Also, if anybody made a retreat, then you can conclude your retreat with the Sí, fire también lo que hicimos el retiro, como el de Yamantaka, lo podemos concluir mañana con la puya de fuego. Hay que traer. Yo tengo sésamo, tengo una bolsa de sésamo negro. Yeah. Sí. Lo que Tenemos no... cualquier cosa en la tienda y Sí. sésamo negro. Now we know where to Espero get que it. haya. Now we know, Diego, now we know where to get it. Thank you. Sí. Ahora, lo que sí aviso que no tengo, porque tengo la impresora mala, que se les ha repartido todo muchas veces, la sadhana de la puya de fuego, que es cortita. Igual lo más importante es el mantra. Anyway, I appreciate a lot what you're all doing, really. Entonces ella dice que de verdad, sinceramente aprecia todo lo que nosotros estamos haciendo. Yeah, that you keep the center going, you're following Rinpoche wish, you're practicing. It's really good. I appreciate all of you. Thank you very Que much. todos mantenemos el centro funcionando, mantenemos la energía viva de Rinpoche, seguimos practicando y eso ella lo valora de todo corazón. Okay, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Al final no lo creo que no le haga. Finalizar.